buenas tardes. Bueno, primero de todo quiero agradecer muy sinceramente la invitación a participar en este acto. Es para mí un honor estar aquí, poder asistir y poder comprometerme personalmente con la causa que defiende la Fundación Fernando Buesa. Yo voy a hacer una reflexión, he escrito un texto, no suelo hacerlo, pero el tema no es fácil, el valor de la palabra. Aristóteles dijo, el hombre es un animal que tiene logos. Un animal que tiene logos se suele traducir por un animal que habla y que razona. No siempre se nota que sea así. Es lo que una reflexión sobre esta idea es lo que me parece que nos quiere transmitir la Fundación. El instrumento que tenemos como seres humanos es el habla, es el lenguaje, son las palabras. Sara Buesa ha hecho un discurso muy íntimo, muy cálido sobre el poder de la palabra, sobre la necesidad de construir un lenguaje que no sirva para autoengañarnos, sino para convivir, para vivir mejor. Yo voy a seguir con esa reflexión y voy a intentar aportar una serie de ideas que espero que puedan ayudarnos a todos a construir un relato distinto, un relato que nos dé esperanza y que nos anime a vivir mejor en el futuro. Y he tomado como punto de partida las palabras de la presentación de la propia Fundación, cuando dice que una convivencia soportada en valores y expresada en palabras compartidas es lo que debemos intentar. Son dos objetivos que solo pueden alcanzarse si realmente se consigue la catarsis que una sociedad necesita para recuperar la convivencia perdida. Convivir no es coexistir. Eso lo decía también Sara Buesa, creo que en una entrevista hace poco. Convivir es vivir en común, es compartir unos ideales, compartir unos valores y expresarlos a través de un lenguaje verídico que se esfuerce por expresar con el máximo rigor y exactitud la realidad de lo vivido, un lenguaje que no oculte ni enmascare la atrocidad y el horror de la experiencia terrorista. Todos sabemos que es fácil utilizar el lenguaje para falsear la realidad. No solo ahora, que vivimos instalados en eso que se llama la posverdad y la aceptamos como una especie de desviación comunicativa ineludible. Las palabras no solo nombran cosas que poseen una existencia material, también nombran ideas y construyen ideologías cuya correspondencia con los hechos o con lo que ocurre es muy difícil de verificar. Los filósofos han hablado de esta cuestión varias veces. Han dicho que las ideas morales tienen un significado difuso e indeterminado. Palabras como justicia, paz, libertad, democracia, son palabras que entendemos cada uno dándoles significados distintos. Por eso hay que ser muy cautos en el uso que hacemos de tales vocablos y someterlos constantemente a crítica. Thomas Hobbes, el teórico del contrato social, escribió en el Leviatán que los nombres de las cosas que más nos afectan, es decir, aquellas cosas que nos gustan o que nos incomodan, tienen en los discursos habituales de los hombres una significación inconstante, porque no todos los hombres se ven igualmente afectados por la misma cosa, y ni siquiera el mismo hombre o la misma mujer lo es en todo momento. Admitir esa inconstancia de las palabras
no debe llevarnos, sin embargo, a un relativismo, a aceptar un relativismo, sino debe llevarnos a ser cautos con las palabras, teniendo que muchas veces lo que reflejan son los intereses de quienes las pronuncian, más que la naturaleza de las cosas. A propósito, por ejemplo, de las virtudes y los vicios, Hobbes decía que un hombre llama sabiduría a lo que otro llama miedo. Uno llama crueldad a lo que otro llama justicia. Uno llama prodigalidad a lo que otro llama magnanimidad. Y uno puede llamar seriedad a lo que otro llama estupidez. Hobbes conocía muy bien la obra de Tucídides, el historiador que sobre todo historió las guerras griegas, guerras que, según decía él mismo, no solo dividían a una ciudad de otra, sino a distintas facciones dentro de la misma ciudad, porque transmutaban el valor de las cosas al dar distintos significados a las palabras. Hay un párrafo de Tucídides muy conocido, muy citado, que yo voy a releer. Dice así: la guerra, al destruir las costumbres de la vida cotidiana, es un maestro violento y asimila el carácter de muchos hombres a las condiciones de su entorno. Los valores habituales de las palabras cambian a medida que los hombres se arrogan el derecho a usarlas a su antojo para justificar sus acciones. El atrevimiento irracional es denominado coraje y lealtad al partido. Una demora prudente deviene engañosa cobardía. La moderación y el autocontrol pasan a ser visto encubrimiento de la timidez. El aplauso, en una palabra, lo recibe quien destaca primero con un acto reprobable y quien anima a los demás para perpetuar algún crimen. Siempre se ha visto que el lenguaje puede ser y es un instrumento del poderoso para dominar y para manipular. Son célebres las palabras de Humpty Dumpty, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice que para conocer el significado real de una palabra, lo que importa es saber quién manda. En esta misma línea, Edgar Morin acuñó la expresión imaginario colectivo para referirse al conjunto de mitos, símbolos, ideas o argumentos que configuran algo así como una mentalidad, una visión de la sociedad que comparten los miembros que conviven en esa sociedad. Los medios de comunicación, cada vez más omnipresentes, contribuyen muy directamente a fabricar ese imaginario, que puede estar lleno de engaños y prejuicios que raramente afloran si nadie se preocupa de analizarlos a fondo. El imaginario colectivo es como una especie de lluvia fina por la que va calando en los individuos la manera de ver la realidad que interesa al discurso dominante. Los imaginarios se contagian por inmersión. No hace falta dar explicaciones de por qué un término ha sido sustituido por otro o denomina una realidad que no todo el mundo ve de la misma manera. Las palabras que nombran realidades complejas nunca son inocentes, pero quienes quieren imponerlas se guardan mucho de desvelar el interés que hay detrás de ellas. A menudo se ha hablado del terrorismo como una forma de totalitarismo que trata de impregnar a toda la sociedad con un pensar y un decir homogéneos. Los regímenes totalitarios han sido especialmente efectivos en construir un lenguaje que configura una percepción uniforme de la realidad, sin que los individuos perciban la intención totalitaria. Un ejemplo de lo que digo es el libro de Víctor Klemperer, titulado La lengua del Tercer Reich. Cuenta cómo
el ambiente nazi se fue propagando en Alemania de una forma soterrada y sutil, tanto que llegó un momento en que las personas más limpias se habían impregnado del elemento del veneno nazi. A Klemperer le sorprende el comentario de una compañera de trabajo, Frida, que al preguntarle al escritor por la salud de su mujer, le dice: «Me han dicho que su mujer es alemana. ¿De verdad es alemana?». Klemperer comenta: «Esa alma simplicísima, que sentía de una manera del todo humana y ajena al nazismo, se había impregnado del elemento básico del veneno nazi. Identificaba lo alemán con el concepto mágico de lo ario. Le parecía casi inconcebible que una alemana estuviera casada conmigo», Klemperer era judío alemán, «que estuviera casada con un extraño, con una criatura perteneciente a otro ámbito del reino animal. Había oído y repetido demasiadas veces expresiones como ajeno a la raza, de sangre alemana, de raza inferior. Su sentimiento no podía concebir que mi mujer fuera alemana». El problema de esa lluvia fina, que hace que se tergiversen el lenguaje y la percepción de la realidad, es que acaba por naturalizar lo que en realidad es una ficción que responde a intereses muy determinados. Se fabrica un lenguaje que exalta a los que tienen fuerza o poder para imponerse a la opinión pública, más aún cuando esa fuerza es fuerza física, como ocurre con el terror. Así se propagan y exacerban sentimientos como el miedo, el odio, la vergüenza por no pertenecer al núcleo dominante. El nacionalismo radical, y concretamente el nacionalismo radical propio del País Vasco y de Cataluña, ha sabido crear un imaginario victimista al describirse a sí mismo como acorralado por la injerencia española. El victimismo es propicio a la construcción de una comunidad homogénea, con vistas a conseguir un fin como el de la Arcadia vasca o la independencia de Cataluña, donde todo será perfecto. La esperanza en llegar a esa meta, que se presenta como un fin liberador, es suficiente para la mente nacionalista para justificar la eliminación de quienes no comparten el mismo objetivo. Y es fácil impregnar a toda la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, de ese fanatismo que no conoce obstáculos. Lo dice muy bien Stefan Zweig en un libro reciente, que es una conferencia que dio él en Alemania y que no se había publicado hasta ahora. Dice que los nacionalismos tienen a su favor aliados muy poderosos. Tienen a la escuela, el ejército, los periódicos, los uniformes, los himnos, el lenguaje. El rechazo del foráneo forma parte del discurso nacionalista en todas sus manifestaciones. A través de expresiones caracterizadas por la ausencia de matiz, descalifican a cualquiera que no forme parte del nosotros que se quiere construir, sea inmigrantes, sean islámicos o sean españolistas. Por todo ello, un trauma como el que se ha vivido en el País Vasco y en el conjunto de España con el terrorismo de ETA no acaba ni se supera con el fin del terrorismo. Fernando Aramburu ha dicho que el relato de la neutralización operativa de ETA debe extenderse también a la narrativa. Hace falta, dice, la derrota literaria de la banda armada. Yo añadiría más. Hace falta no solo la derrota literaria. La derrota tiene que ser política, social y moral. Hace falta elaborar un discurso crítico que desactive todos los prejuicios, las trampas y los engaños que han servido para diseñar el imaginario colectivo lingüístico.
Deslegitimar el terrorismo en todos sus niveles implica devolver a las cosas el nombre que deberían tener. El terrorismo, por ejemplo, nunca puede ser llamado un movimiento emancipador. Un crimen no es nunca un accidente. Un asesinato no es un muerto. La extorsión al empresario no es un impuesto revolucionario. No existe un pueblo vasco ni un conflicto vasco porque Euskal Herria no es un territorio ocupado. No debe hablarse de un proceso de paz porque lo que ha habido es terrorismo y no una guerra. ETA no ha sido un movimiento de liberación, sino terrorismo puro y duro. Por eso pensamos que deslegitimar el terrorismo no debe consistir simplemente en pasar página y tratar de olvidar lo antes posible lo ocurrido. A las víctimas de ETA se les debe un reconocimiento que vaya incluso más allá de la justicia, que sea reflejo de la adopción por parte de toda la sociedad de un lenguaje que dé cuenta de lo ocurrido de tal forma que quienes han sufrido directamente la violencia puedan reconocerse en ese relato. La actitud, para empezar, ha de ser de autocrítica, sin reservas. Autocrítica de lo que se ha hecho por parte de los violentos y de lo que se sigue haciendo aún ahora cuando la violencia ha cesado. Si, por ejemplo, se sigue homenajeando a los presos de ETA, ¿no se está todavía, de alguna forma, legitimando a los terroristas? Pienso que para que la autocrítica sea real y operativa, conviene que nos fijemos en los escollos que la han hecho difícil o imposible hasta ahora. A mi juicio, tales obstáculos, tales escollos, son básicamente tres. Del primero ha hablado muy bien antes Sara. El primero es el miedo, y sobre todo el miedo a ser señalado. El segundo es lo que yo llamaría la indiferencia cómplice. Y el tercero es el olvido. Con respecto al miedo, pienso que hay dos formas de miedo que se propagan cuando una ideología utiliza la violencia contra los que piensan distinto. En primer lugar, da miedo la violencia misma. Uno se calla, no se atreve a expresar su opinión por miedo a que los violentos se vuelvan contra quien les ataca. Es el miedo que explica que los empresarios extorsionados no denunciaran lo que ocurría y que además pagaran el dinero que se les exigía. Pero además, en el caso de un terrorismo como el de ETA, que se presenta como un movimiento de liberación para todo un pueblo, hay otro miedo más sutil, que es el que lleva a las personas a no opinar ni criticar por temor a la reprobación del colectivo dominante. Un colectivo que además pasa por ser progresista. Los violentos imponen un discurso unívoco con el que quieren justificar el uso de la fuerza y pocos se atreven a cuestionarlo. La existencia de las víctimas se hace incómoda, como es incómodo el enfrentamiento familiar, el ser tachado de españolista o reaccionario, el ser aislado del grupo. Todo contribuye a callar y a no tomar parte en el asunto. Lo dice muy bien el libro que se acaba de citar en el vídeo de Edurne Portela, En el eco de los disparos. Dice, en una sociedad como la vasca, en la que la mayoría ha guardado silencio ante la violencia, se podría decir que la fuerza con la que el fanatismo se apropia del lenguaje estriba precisamente en que aísla a los no fanáticos a mantenerse en silencio. El silencio es lo primero que cada uno debería atreverse a romper para considerar de qué forma hay que pensar y sentir
la propia relación con los hechos ocurridos. En segundo lugar, con respecto a la indiferencia cómplice. El silencio ante el terror es cómplice de la violencia. El daño perpetrado se convierte en un mal consentido por parte de los que se muestran indiferentes hacia ese mal. La expresión mal consentido es de un colega y amigo mío, Aurelio Arteta, que da título al estudio, desde mi punto de vista, más exhaustivo que se ha hecho sobre lo que él llama la complicidad del espectador indiferente. Él dice muy bien que aunque no se les puede exigir a los espectadores que sacrifiquen su vida por los demás, sí que deberían saber los espectadores que la indiferencia o la inacción de los no violentos es determinante para que el mal acabe triunfando. La indiferencia es la actitud de eludir el compromiso. Hoy tendemos a llamarla equidistancia. Y aunque yo creo que la equidistancia en ocasiones es justificada cuando las dos partes en conflicto tienen algo de culpa en la no resolución del conflicto, sin embargo, la equidistancia nunca es legítima ni justa cuando una de las partes utiliza la violencia para imponerse a la otra. Los terroristas han hecho gala de un victimismo ficticio sin fundamento. Las únicas víctimas, las de verdad, son las víctimas de la violencia. Y no hay que cansarse de decirlo. Y finalmente, respecto al olvido. Hasta hace muy poco se desconocían muchos de los elementos que ha utilizado el terrorismo para mantenerse. Por ejemplo, son muy recientes los primeros estudios que analizan la extorsión sufrida por los empresarios vascos por parte de la banda terrorista. Uno de los primeros estudios realizados en profundidad es el que se acaba de hablar. Esto no estaba pactado, Lo de Edurne Portela y lo de Izaskun Sáez de la Fuente, Misivas del terror. Es un libro que me ha parecido estupendo y que yo misma he reseñado. En ese libro se explica con detalle cómo el hecho de que la sociedad llegara a interiorizar la violencia y asumiera su lógica, invirtió las categorías éticas de tal forma que quienes estaban perseguidos y tenían que llevar escolta llegaran a ser vistos como culpables de su situación o como beneficiarios de ella. Hay que ir con mucho cuidado al utilizar la palabra normalizar, una palabra que ahora nos gusta mucho, ¿no? Hay que normalizar muchas situaciones. Una idea equivocada de lo que debe ser normalizar la situación puede llevar a olvidar mucho de lo que pasó. ETA no ha asumido públicamente su fracaso histórico ni ha tenido la valentía de confesar su error. La sociedad se merece un relato preciso de lo que ocurrió, un relato político y social, asumido por los principales representantes políticos, que desvele los engaños de ese imaginario al que me he estado refiriendo, creado por el nacionalismo radical, y construya un lenguaje distinto que pueda ser común, donde los grandes valores que son el soporte de la convivencia recobren el significado auténtico. El esfuerzo por recuperar un lenguaje común ha de estar motivado ante todo por el respeto debido a las víctimas. Mientras las víctimas sean un colectivo incómodo y aislado, el respeto no será efectivo. A mí me gusta mucho recordar lo que significa la palabra respetar, etimológicamente. Respetar viene de respicere, que significa volver a mirar. No se respeta a quien se mantiene al margen, separado, o a aquel cuya presencia y exigencias son vistas como un estorbo. Daniel Múgica se ha referido a la exigencia de una reparación moral. Entiendo que esta reparación debe implicar a todos los agentes sociales en el compromiso de no olvidar lo que pasó,
de mantenerlo vivo en el recuerdo como homenaje a quienes han sufrido personalmente los horrores terroristas. Hay un concepto que cuesta introducirlo en nuestro vocabulario moral y político, y es la responsabilidad. Ser responsable significa hacerse cargo de lo que ocurrió y no debería haber ocurrido. Además de la responsabilidad jurídica, que hoy por hoy parece ser que es la única que tenemos, debe haber una responsabilidad política que se ocupe de reconocer los valores perdidos y también una responsabilidad moral por la que la ciudadanía se comprometa y se empeñe de verdad en restaurar la convivencia. Asumir esa responsabilidad significa tratar de ir más allá de la justicia. Cojo esta expresión de una filósofa que se llama Agnes Heller, húngara, más allá de lo que hacen los juzgados, ¿no? En eso quiere decir ir más allá de la justicia. Asumir esa responsabilidad significa tratar de ir más allá de la justicia, un propósito sin el cual no se avanza hacia una auténtica reconciliación que ayude a convivir mejor. Puesto que hablamos de la necesidad de construir un lenguaje común en el que pueda reconocerse todo aquel que no está dispuesto a justificar la violencia en ningún caso, es fundamental la complicidad de dos instrumentos que tienen en la palabra o en el lenguaje su razón de ser. Me refiero a los medios de comunicación y a la educación. Una de las lacras de las sociedades democráticas es la proliferación de los extremismos de todo tipo y la consiguiente radicalización de quienes se sienten atraídos por las posiciones extremas. El fanatismo atrae porque propone ideas simples y rotundas, construye identidades en torno a ellas y lo hace no recurriendo a la razón ni al argumento, sino solo a la emoción. La educación es el primer ámbito que debería proponerse combatir esas adhesiones estrictamente viscerales que encandilan a los más jóvenes. En cuanto a los medios de comunicación, pueden hacer mucho para desactivar el odio y la polarización, pueden hacer mucho tanto por desactivar el odio y la polarización como para ayudar a recordar un pasado que no es legítimo que olvidemos. Bueno, ya acabo. Reparación, reconciliación, perdón, son palabras que se utilizan bastante a propósito de lo que estamos hablando y que afloran sobre todo cuando el terror ha cesado. Yo dudo que ninguna de ellas sea el mejor vehículo para alcanzar la derrota política, social y moral del terrorismo. La muerte de un ser querido no se repara con nada. Perdonar, reconciliarse, son actos individuales necesarios en las relaciones privadas para mantener la convivencia. Pero el imaginario colectivo no cambiará si no existe una voluntad valiente de conocer, de decir, de hablar sin cortapisas, sin autoengaños, de denunciar el sectarismo y la supremacía nacionalista. En eso consiste la responsabilidad frente al pasado, hacerse cargo valientemente de lo ocurrido sin seguir engañándose. Por cierto, la palabra que he puesto es valentía. Muchas gracias.